Estudio cuantitativo de las causas de deserción escolar de los alumnos de la DGTA-SIM, plantel CBETA 134, ciclo escolar 2020-2021. Presenta Alejandro García Flores. En México, la deserción escolar en educación media superior constituye uno de los problemas que históricamente ha marcado el nivel educativo. Actualmente se reporta una tasa de deserción de 14.5%, lo que representa la salida temprana de 3.221 jóvenes al día, siendo esta una de las mayores tasas de abandono en América Latina y en los países que conforman la OCDE. El CBETA 134 es un bachillerato tecnológico agropecuario que pertenece a la DGTA-CIM, antes de GETA, que se encuentra situado en el estado de Tlaxcala, en el municipio de San Francisco de Tlalnepantla, Tlaxcala. Fundado en el año de 1981, cuenta con alrededor de 600 alumnos en modalidad escolarizado y 200 en modalidad autoplaneado. En su mayoría los estudiantes son hijos de campesinos y obreros, de acuerdo a los datos proporcionados por Control Escolar, y desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el CBETA cuenta con el 95% de los alumnos con beca Benito Juárez, debido a su contexto económico. Desde hace años atrás se ha venido dando una reducción significativa en la matrícula de los alumnos, sin que se conozca a raíz el problema. Hasta el momento no se han realizado ninguna investigación para determinar las principales causas de este fenómeno y las autoridades solo realizan acciones que ellos consideran pertinentes sin solucionar la situación, la cual cada vez se agrava un poco más. Problematización. Uno de los grandes retos que enfrenta el sistema educativo en México es el abandono escolar. Son numerosas las investigaciones que abordan el abandono escolar en los diferentes niveles educativos. Se han realizado diversos estudios a fin de determinar las causas que determinen el motivo del abandono escolar. Sin embargo, el fenómeno persiste. En el nivel medio superior, de acuerdo a datos presentados por el INEGI en 2000 y 2021, el nivel que presenta el mayor abandono escolar es el nivel medio superior, por lo que es urgente y necesario realizar investigaciones para atacar este fenómeno a nivel nacional, comenzando primero a nivel municipal, después a nivel estatal y finalmente a nivel nacional, abarcando los diferentes contextos de nuestro país. De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el área de control escolar, de los últimos 4 años tenemos los siguientes índices. 2019, 4.8% de abandono. 2020, 10.6% de abandono. 2021, 6.0% de abandono. Y 2022, 5.0% de abandono. Anteriormente no había muchas escuelas en la zona de San Francisco Teclanocan, por lo que este problema no impactaba mucho. Pero a través de los años se han ido abriendo nuevas escuelas como CECITES, CEBETIS, que van haciendo que la matrícula disminuya tanto por la baja de alumnos como por los alumnos de nuevo ingreso, en los cuales buscan nuevas opciones de escuelas de recién apertura. Este fenómeno afecta principalmente a los maestros y personal del CEBET, ya que en los próximos años no cumplen con la matrícula y podrían cerrar alguna de estas plazas, ya sea para maestros administrativos o ser cambiados a otros planteles. El CEBET ha realizado acciones como tratar el asunto en reuniones de academia, abrir una nueva carrera como es la carrera de programación, para poder seguir teniendo alumnos de nuevo ingreso, ofreciendo más oferta educativa, pero el tema de abandono escolar aún persiste. La jefa de tutores ha tratado de llevar psicólogos para que apoyen en la atención a los alumnos y tratando de llevar el control y seguimiento a los tutores, pero esto no ha sido suficiente. Justificación.
Este trabajo pretende analizar los datos que arroje la investigación para identificar los identificadores que influyen en el abandono escolar en este plantel, como son reprobación, eficiencia terminal, matrícula de ingreso y matrícula de egreso, tomando en cuenta que no existe ninguna investigación previa sobre este tema, para que los directivos y coordinadores estatales y o nacionales puedan tomar acciones para atacar este fenómeno y reducirlo. En cuanto a la viabilidad, hasta el momento no se tendría ningún problema para poder trabajar en esta investigación, ya que actualmente me encuentro trabajando en este subsistema y tengo el apoyo y respaldo de las figuras involucradas para que este proyecto se lleve a cabo, además de que pienso respaldarlo con un documento formal de autorización dirigido a mis autoridades educativas, pero de momento se cuenta con el apoyo de palabra para poder realizar esta investigación. Dentro de los afectados, como ya les había comentado, se encuentran maestros, quienes recientemente han visto afectados por la desaparición momentánea de Saeta, que es un sistema que impartía clases a personas mayores de 18 años que no habían terminado su bachillerato. Sin embargo, bueno, ya fue reactivado, pero bueno, en su momento surgió esta alerta y entonces los maestros pues no podían justificar sus horas frente al grupo y tendrían que ser afectados en su carga horaria y por supuesto en su sueldo. Es por eso que esta investigación permitirá a los directivos conocer los principales índices de abandono escolar para que ellos puedan tomar acciones inmediatas y detener el abandono escolar en el CEBETA, ya que al no tenerlos se encuentran realizando acciones solamente a ciegas. Objetivo de la investigación. El objetivo general es identificar los indicadores que influyen en el abandono escolar de los alumnos del CEBETA, del municipio de San Francisco de Tlalnocán en el estado de Tlaxcala. Objetivos específicos: determinar los índices de abandono escolar en los estudiantes del CEBETA del ciclo escolar 2020-2021, identificar las causas por las que los alumnos del CEBETA abandonan sus estudios, determinar las causas asociadas a la deserción escolar en el nivel medio superior en México y cuáles son en el CEBETA. Determinar los indicadores primarios y secundarios que influyen en el abandono escolar de los alumnos del CEBETA. Antecedentes. América Latina presenta hoy tasas de deserción escolar temprana muy elevadas. Los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio y para el cumplimiento de las metas en el año 2015 fueron evitar que los niños abandonen la escuela antes de terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la deserción escolar en el ciclo medio. En la mayoría de los países latinoamericanos se registraron avances en el pasado decenio en cuanto al acceso a la educación primaria y en menor medida respecto a la cobertura de la secundaria. En efecto, las tasas de asistencia a la educación primaria en los niños de primaria se elevaron hasta niveles del 90% en un gran parte de los países y en la secundaria llegaron al 70%. La deserción escolar desde un enfoque cuantitativo. Como ya lo había comentado antes, el CEBETA es una institución de nivel medio superior ubicada en las faldas del volcán Popocatépetl. Es una de las últimas construcciones que hay antes de comenzar el acceso a la montaña. En su mayoría, la gente se dedica a la agricultura, la ganadería y la actividad de siembra de hortalizas. La población de los alumnos en sus mejores años alcanzaron hasta los 1000 alumnos entre las distintas modalidades, escolarizado y autoplaneado, el cual a través de los años ha ido disminuyendo drásticamente, algunos años con unos más y otros con menos números de alumnos que abandonan sus estudios. La deserción escolar en el año 2021.
En el año 2021 fue uno de los años más alarmantes en cuanto a deserción escolar de los últimos años. Se presentaron un total de 65 bajas, en donde la carrera de técnico en sistemas de producción pecuaria fue la carrera que más presentó deserción con 29 bajas, siguiendo de la carrera de contabilidad con 13 y la carrera de ofimática con 11. A simple vista podemos notar que el principal problema fue la reprobación. Sin embargo, no conocemos de fondo el problema que tuvieron los alumnos que los llevó a que llegaran a esa reprobación. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que ese año fue el primer año que inició la pandemia de COVID-19, en donde pueden presentarse factores externos como conectividad, falta de equipo en casa, problemas técnicos de conectividad, falta de compromiso de maestros, falta de recursos económicos, abandono de estudios por tener que trabajar, entre otros factores. Por lo que es necesario hacer un estudio a fondo y rescatar los verdaderos factores que llevaron al alumno a reprobar y abandonar sus estudios. En el año 2022 se presentaron al regreso a las aulas después de la pandemia de COVID-19, en donde se redujo una notable baja en la deserción, con un total de 19 alumnos. La mayor cifra se presentó en la carrera de ofimática con 8, siguiendo en la agropecuaria con 7 y la carrera de programación con 3. Como marco teórico referencial, para realizar ese trabajo se realizaron 3 investigaciones previas de algunos casos o estudios similares que se han hecho a nivel nacional. El primero es en el 2017 por Daniel Cuellar Martínez, que realizó una investigación en donde publicó en el Congreso Nacional de Educación Educativa COMIE, titulada Abandono escolar en educación media superior. El segundo fue en 2012 de José Francisco Javier Landeros Gutiérrez. Realizó una investigación con el nombre de Deserción en la educación media superior en México, donde el objetivo principal fue describir la situación de la educación media superior en México en relación a la deserción escolar, detectar y analizar las principales causas, analizar los principales programas que se han aplicado en los últimos 3 años a nivel federal y generar alternativas y recomendaciones para mejorar programas para la atención de la deserción que se aplican en México. Y el tercero fue Daniel Cuellar Martínez en 2014, con el nombre de Deserción escolar en educación media superior, análisis de los factores escolares para determinar la toma de decisiones en la política pública, donde el objetivo principal fue generar información para la toma de decisiones en materia política de deserción escolar a nivel media superior en México. Como marco teórico conceptual, también realizamos 3 investigaciones. Una es de Himmel en el 2022, donde define la deserción como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo suficiente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore. La segunda es la deserción en cuanto a Perazzi en 2009. Hace una referencia a dejar incluso el camino planteado para el sistema educativo y es el punto culminante de la cadena del fracaso escolar, ya que es lo más frecuente antes de desertar. Haya repetido un año o materias, alargando su trayectoria escolar y debilidad de su autoestima. Y el tercero es la deserción escolar planteada pertinentemente desde la perspectiva de Tinto en 1989. Es un fenómeno universitario muy complejo del cual no puede desprenderse una definición que lo abarque en su totalidad. Metodología. El presente trabajo de investigación que habla sobre el estudio de los indicadores que influyen en el abandono escolar de los alumnos del CEBETA, ubicado en el municipio de San Francisco Teclanocan, en el estado de Tlaxcala. El objeto de este estudio pretende estudiar
desde el enfoque cuantitativo, debido a que ese trabajo se va a trabajar con números estadísticos, resultantes de la aplicación de encuestas a los alumnos que han causado baja, a padres de familia de estos alumnos y maestros, y considerando que la estadística es una manera de poder cuantificar todo sin tener que contar con alguno de los elementos de estudio. Orozco 1997. El sustento teórico del estudio se ubica en el positivismo, basado en que de acuerdo a asunciones del positivismo de Husserl en 1996, donde menciona que el mundo es objeto e independiente de las personas que lo conocen. Está constituido por fenómenos que siguen a una ley y un orden, que pueden descubrir a través de la observación sistemática y la utilización de métodos científicos adecuados, y así explicar, predecir y controlar los eventos. En este caso, el abandono escolar. El método que se empleará de acuerdo a este tipo de investigación será el estudio de casos, la cual permitirá conocer de forma amplia y detallada el objeto de estudio, que en este caso es el abandono escolar en el CBETA 134, reconocer que este tipo de investigación es apropiada en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas. La situación actual en grupos de individuos, instituciones o comunidades, como lo es nuestro caso de estudio. El tipo de muestreo que utilizaré será probabilístico, de tipo azar simple, en donde se tomará una muestra proporcional de los 108 alumnos que abandonaron en el ciclo escolar pasado y otra de los del ciclo escolar 2020-2022, en el cual apenas se están obteniendo indicadores. Una vez que los datos sean recolectados, se pasarán por un proceso de codificación, transferidos a una matriz, guardados para su posterior análisis descriptivo, en donde se empleará una técnica de medida de tendencia central, mediana, media y moda. Al finalizar la investigación, se informarán los resultados al jefe de control escolar y directivos del plantel para que se tomen acciones inmediatas para combatir la problemática y evitar que más alumnos abandonen sus estudios. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica que utilizaré será la entrevista, el instrumento será un cuestionario. El cuestionario es un instrumento de recolección de datos a través de una serie de preguntas que tiene el fin de recopilar información de los participantes en el estudio y se utiliza principalmente como instrumento en las encuestas. Contexto de aplicación. El contexto mediante el cual trabajaremos es con alumnos adolescentes con un promedio de edades entre 15 y 17 años, quizás algunos ya con 18 o 19 años, dependiendo la generación en la que entraron y egresaron. Dichos jóvenes en su mayoría pertenecen al municipio de San Francisco Teclanoca. Sin embargo, algunos son de municipios vecinos como son Santana Chautempan, San Luis Tolocholco y La Magdalena Tlatelolco. En su mayoría, los chicos son de familias que se dedican a actividades como agricultura, ganadería y comercio. Obstáculos encontrados en el trabajo de piloteo. Actualmente en la materia anterior realizamos un piloteo en el cual hemos realizado sin problema. Se aplicó a 10 candidatos elegidos al azar, en los cuales dentro de esos candidatos los hemos contactado vía telefónica y enviado un instrumento vía WhatsApp o Messenger, donde se han registrado sus respuestas sin ningún contratiempo en nuestra base de datos. En total, de estos 10 candidatos, trabajamos con 2 maestros, el jefe del departamento de control escolar y con 7 ex alumnos. Los principales hallazgos localizados en este piloteo fueron los siguientes. Error de escritura en la pregunta número 4. El diseño les ha parecido atractivo. El llenado les ha parecido simple y sencillo. No tuvieron ningún problema para responder. La información recabada les ha parecido adecuada. No se les ha solicitado ninguna información personal.
y no se han podido expresar libremente, bueno, se han podido expresar, perdón, libremente, y bueno, estos son los principales hallazgos cuantitativos. Dentro de las correcciones que hemos hecho a los instrumentos, bueno, se corrigió la pregunta 4, que ya se encontraba un poco mal redactada. Se completó la pregunta 7 con el objetivo de ser más específico en la pregunta y recabar toda la información posible. Aplicación de los instrumentos. Hasta el momento aún no se ha podido realizar la aplicación de la totalidad de los instrumentos, ya que se requiere que el proyecto esté totalmente autorizado y documentado para poder ser presentado al director del plantel y solicitar por escrito la autorización para la aplicación de los instrumentos, así como la elaboración de acuerdos de confidencialidad. Pues es lo que llevamos hasta el momento. Esta es mi bibliografía y pues le doy las gracias por su atención.